Bueno, mi nombre es Catherine Aguilar, yo soy estudiante de la UNED, de la carrera de Registro de Estadísticas en Salud en el Centro Universitario de Limón. Y a continuación les presento parte de la tarea número 2 en relación al curso Estadística Inferencial aplicada en salud, la cual consiste en las variables no paramétricas. El objetivo principal de esta presentación es conocer conceptos claves de las variables no paramétricas y además conceptos sobre las pruebas que se realizan. Tanto aplicaremos ejemplos en el campo de la salud como sociales y en ciencias sociales. Las variables no paramétricas se utilizan para análisis a través de métodos no dependientes. Un ejemplo de ello es la normalidad. Y bueno, estas pruebas suelen utilizarse en muestras pequeñas o datos en escalas ordinales o nominales, además de situaciones en las que no se cumple con el supuesto de normalidad y homogeneidad. Esto lo menciona Berlanga y Rubio en el 2012. Además, según Bordano Pantoja en el 2022, estas pruebas se basan en rangos en lugar de valores originales, lo que las hace robustas frente a datos atípicos y ampliamente aplicables a ciencias sociales, naturales y de la conducta. Existen varios tipos de modelos de regresión para evaluar las variables no paramétricas. Estas pruebas son las siguientes. Una de ellas es la prueba de signos, la cual se utiliza para comparar dos muestras que se relacionan entre sí. Estas evalúan si las medidas de dos distribuciones son diferentes. Un ejemplo de esta prueba de signos podría ser el que menciona Berlán y Rubio en el 2012. Evaluar si la opinión sobre una política pública cambió tras una campaña informativa. Y suelen ser útiles en estudios de cambio, como un antes y un después de un tratamiento, ya sea aplicable. Estas pruebas son aplicables, como mencionaba anteriormente, tanto de comportamiento humano como en ciencias exactas, naturales y de la conducta. Entonces, pueden ser aplicables, además de que son muy flexibles en todos estos campos que son muy importantes en la actualidad. La siguiente prueba que vamos a poder observar y conocer un poco más es la prueba de rangos con signos de Clifton. Esta es similar o parecida a la anterior, solo que proporciona un poco más de información, según lo menciona Burbano Pantoja en 2022, que es útil cuando los datos emparejados no cumplen con los supuestos de normalidad y proporcionan más información que la prueba de signos. Por ejemplo, la prueba de rangos con signo de Wilcox se aplicaría para comparar puntuaciones eh, de ansiedad antes y después de una terapia psicológica. Nuestra siguiente prueba sería la de Mark-Whitney-Glicon. Esta compara dos muestras independientes y analizan sus distribuciones son significativamente diferentes. Es una alternativa no paramétrica a la prueba T para muestras independientes. Un ejemplo de ello sería comparar la satisfacción laboral entre empleados de una organización, pero de diferentes sucursales. Los valores de satisfacción se ordenan y se asignan a rangos combinados. Aplicamos la prueba para determinar si las diferentes diferencias observadas realmente son significativas. Berlán y Rubio en el 2012 menciona que son utilizables ampliamente en las ciencias sociales para comparar grupos de tratamientos médicos o diferencias demográficas. La prueba de Kurzweil-Weiss es una extensión de la prueba anterior, la de Matt-Whitney para tres o más grupos. O sea, la anterior la podíamos aplicar para dos muestras y podíamos identificar si habían diferencias significativas. En este caso, son más de tres grupos. Pueden ser tres, cuatro grupos independientes. Esta prueba es importante porque permite evaluar las diferencias en un atributo como los niveles de satisfacción en un área de trabajo. Igual, un ejemplo similar al anterior, comparar, por ejemplo, la efectividad de diferentes métodos educativos
Ahora vamos a conocer un poco más acerca de la correlación de rangos de Spearman. Entre la descripción de este concepto es que permite evaluar la relación entre dos variables ordinales o continuas. Suele ser útil cuando los datos no cumplen con los supuestos de linealidad o normalidad. Si podemos observar a los anteriores, generalmente todos están un poco relacionados porque eh, identi- no son útiles cuando no se cumplen con datos, con los supuestos de normalidad. Todas estas pruebas tienen eso en común. Eh, la, esta correlación no paramétrica mide la relación basada en rangos, evitando influencia en los datos extraños. Por ejemplo, al analizar si existe una relación entre el nivel educativo y el ingreso mensual en una población de 50 personas, se aplicaría esta prueba para calcular la correlación de estas variables ordinales. Ahora, la prueba que se seleccionó para poder explicar un ejemplo es la prueba de Mark-Winnig-Buffon. Los pasos a seguir sería como ejecutar un planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? En esta prueba lo que requerimos es comparar el nivel de estrés entre diferentes departamentos, pero de una organización. Por ejemplo, el grupo A y el grupo B. Nuestro paso número 2 sería recopilar los datos de estrés laboral, estableciendo un rango o una escala para que los empleados de cada departamento puedan evaluar su nivel de estrés del 1 al 10, por ejemplo. Luego ordenamos los datos combinados y asignamos rangos, calculamos la suma de los rangos para cada grupo y por último utilizamos la estadística U para determinar si las diferencias observadas estadísticamente son significativas. Si el valor P es menor al nivel de significancia establecido, concluimos que no hay o no existen diferencias significativas entre los niveles de estrés de ambos departamentos. Este es como un ejemplo más amplificado de los pasos eh, para poder ejecutar la prueba que seleccionamos. En conclusión, bueno, estas pruebas son muy flexibles, facilitan su aplicación y robustez frente a datos atípicos, lo que los hace ampliamente aplicables a campos como sociales, de medicina, la educación, por ejemplo. Las pruebas paramétricas son una herramienta estadística importante para el análisis de datos de situaciones donde no se cumple con los supuestos, es como con lo deseado, cuando no se cumple con lo que se pretende alcanzar, estos métodos o la aplicación de estos métodos son muy importantes para alcanzar el objetivo principal. Y bueno, estas pruebas, además de guiar la toma de decisiones en todos los campos anteriores, son muy importantes en el área de la salud para los avances científicos y demás. Entonces, considero que estas pruebas en la actualidad son bastante útiles por su flexibilidad y facilidad de aplicación. Estas son algunas de las referencias utilizadas y agradezco mucho la atención brindada.